Muchas gracias, Jesús. Y bueno, yo quisiera empezar por agradecimientos, pues en primer lugar a Manolo, porque su amabilidad en invitarme y yo el encantado siempre de intentar corresponder a esa amable invitación, y al colegio por la misma invitación y estar en este prestigioso centro, tratando de hablar después de José María, difícil tratar con su facilidad de palabra y su altísimo nivel académico, pero bueno, yo voy a intentar hacer lo contrario de lo que él ha hecho y empezar por el final, ¿no? Empezar por el final, no como el Génesis. Espero que empezando por el final no sea por el Apocalipsis, y vamos a empezar empezando por, si me voy de tiempo, yo también espero en 20-25 minutos de estar, si no Jesús tienes, por si me voy a empezar por las conclusiones de tiempo, y así Jesús puedes irme en cualquier momento. Yo creo que el principal reto de la energía en el siglo XXI, y haciendo un poco, ya que no voy a estar en estas 8 semanas aquí, la ponencia general es retos, situación actual y retos de futuro, pues yo creo que el principal reto de la energía en el siglo XXI será conseguir una matriz energética precisamente menos dependiente de los combustibles fósiles, que es de lo que voy a tratar, más sostenible y con mayor eficiencia económica. Haciendo un poco de parangón hacia una antigua campaña, pero justo a lo contrario, de nuclear no gracias, yo creo que sí gracias a todo esto. Es necesario renovable, biocombustibles, gas natural, nuclear, cambios tecnológicos, captura y secuestro de CO2 y uso racional de la energía. Y por si no queda claro las conclusiones, yo creo que la sociedad, y sería el final de las conclusiones, no puede permitirse, muy sencillo, no puede permitirse el lujo de prescindir de ninguna fuente energética conocida o por desarrollar. Si esa es la conclusión, vamos a empezar a ver si soy capaz de convenceros de que tengo algo de razón, interrelacionando unas variables que han sido comentadas por los ponentes que me han precedido y por los anteriores en la presentación, que es crecimiento, desarrollo económico y demanda energética. Afortunadamente o desgraciadamente estos hechos son a nivel mundial, es una constante. O sea, con amplias diferencias, el PIB mundial está creciendo y va a crecer un 2,8% anual acumulativo, y la población más o menos un 0,9%. La renta per cápita, y lo voy a desarrollar, de estos países es y seguirá siendo baja. Hay una elevada concentración, esto es un drama, de la demanda energética, y la energía es un combustible para el crecimiento. Estas 4 ideas las quiero desarrollar. Voy a utilizar en todas estas charlas diversas fuentes, no utilizando una, pues voy a utilizar los últimos informes de la Agencia Internacional de la Energía, donde efectivamente estuve trabajando 3 años y medio, perspectivas energéticas mundiales publicadas este año, en el año 2006. Voy a utilizar un estudio de ExxonMobil del año 2005, que procede de Outlook for Energy, una visión para el año 2030. Voy a utilizar también algunos datos históricos de estadística de BP Statistical Review o World Energy, para mí una de las mejores fuentes de revisión, y algún otro estudio de una asociación muy interesante que es el World Business Council for Sustainable Development, que es una entidad que mira todos estos temas energéticos. En el fondo son de años 2005, 2006, 2007 todas las publicaciones, y básicamente llegan a las mismas conclusiones. Esto es, en este estudio de ExxonMobil a nivel mundial, que presentó en el año 2006-2007 y lo sigue siendo válido, pues se pone de manifiesto que según sus expertos, y ExxonMobil sabe de qué está hablando, puesto que está presente, es la multinacional más grande que existe en el mundo, pues el PIB va a crecer un 2,8% en promedio del 2000 al 2030. Estos son los estudios, pero con amplias diferencias. Mientras algunos países van a tener unas tasas del 2 al 2,6%, Europa, Norte, África y Japón el 1%, van a haber otros países donde crecen el 6, el 3,9%, dando ese 2,8%, pero con amplias diferencias. Si miramos en la parte de la derecha del gráfico, la población, también dicen, bueno, el total mundial va a crecer un 0,9%, pero fijémonos que hay unos 1.000 millones de personas, que son estos Europa, Norte de América y Japón, que están creciendo con unas tasas moderadísimas o incluso negativas. Y, sin embargo, unos 5.000 millones de personas que están creciendo a unas tasas del 1,2-0,7. La combinación de estos fenómenos es importante, es decir, cuánta riqueza por habitante. Pues aquí tenemos los 2 o los 3 mundos que hay, donde están esos 1.000 millones que están teniendo unas rentas per cápita del orden de 20.000, 30.000 dólares per cápita, y que van a seguir creciendo. La combinación de sí crecimiento de la riqueza y no crecimiento de la población, van a llegar a 35.000, 60.000, y estos 5.000 millones de personas que forman el resto del mundo, 5.500, con unas tasas de unos PIB per cápita de 800, 2.000 y 5.800, van a dar
que las diferencias van a seguir existiendo y serán todavía más acusadas. Y esto es un hecho. Entre el año 80, los países desarrollados en promedio tenían una renta per cápita de $19.700 por habitante, los de en vías de desarrollo 1.200. Si estos grandes números son ciertos, en el 2030 los países desarrollados tendrán unos $50.000 per cápita y los países en vías de desarrollo 3.600. Ahora viene un drama, es decir, esos 1.000 millones, esos que representan solo 1 de cada 6 habitantes del planeta tiene acceso a la energía requerida para mantener los estándares de vida de que disfrutamos los países desarrollados. Es decir, aproximadamente 1.000 millones de habitantes, de esos países utilizamos más del 50% de la energía. Otros 1.000 millones de habitantes consumen el 4% de energía y hay unos 4.000 y pico que se quedan con el 30 y tantos por ciento de energía. Y esto es así. Simplemente si el consumo medio del mundo fuera el equivalente del consumo medio norteamericano, los niveles de emisiones se multiplicarían por 6 o por 7 y no habría bastante energía y se acabaría. Esto es un hecho que nos tiene que obligar a pensar hasta qué punto esa palabra tan bonita de crecimiento sostenible es una palabra bonita o es una absoluta necesidad simplemente porque no hay más, hasta que lleguemos a maestrar todas estas cosas que decía José María. Y hay también otro hecho incontestado en este documento del World Business Council, que es un estudio muy profundo se ha llegado a un nivel de correlación bastante importante. Cuando los países tienen una renta hasta los $3.000, pues la demanda energética crece rápidamente por el despegue de la industrialización y movilidad personal. Es decir, no tenemos que pensar mucho que en España, que acabamos la barrera de los $2.000 en el año 74, pues pensamos los que tenemos más, pues el enorme crecimiento industrial, el enorme crecimiento energético, conforme hemos ascendiendo en esa rampa de crecimiento, o podemos pensar en el modelo China. Por encima de los 15.000, la demanda energética crece más lentamente. Ahora, precisamente, Francisco decía que en el año 2005, y estamos en rentas per cápita de 30.000 en España, la intensidad energética está bajando, pero estamos hablando que crece más lentamente. Y más allá de los $25.000 de renta per cápita, el crecimiento económico puede continuar sin grandes crecimientos de demanda. Esto es una realidad estadística bastante incontestable. Y estos son los elementos que me gustaría que tuviéramos para abordar pues, este panorama energético actual, en el cual me voy a referir a ver la energía primaria en el año 2006, pero me voy a centrar en el objeto de la charla mía solamente en las petróleo, gas natural y carbón, lo que es tras una visión de la energía primaria. El mundo, se decía antes en la charla original de Francisco Maciá, pues ha consumido 10.000 millones de toneladas de equivalente de petróleo. Esto es mucho. Está dominado por el petróleo, que representa un 36%, este es el mundo, el gas natural el 24% y el 28%. De lo que yo estoy hablando de energías fósiles es el 88%, es decir, la energía en la actualidad representa la energía fósil es el 88% del total. En España, por hacer una mención, ya que estamos en España, es dramáticamente el petróleo es mucho mayor, 54% de la demanda, 20% el gas, se ha comentado que ha crecido mucho, pero aún es el 20%, y el carbón el 13%. Curiosamente, la suma de los tres da el 87%. Más o menos los combustibles fósiles representan a nivel mundo, pues vemos que los países de la OCDE, Europa OCDE, América OCDE y Asia OCDE, que son estos tres que estoy marcando, pues consumen prácticamente el 51% de esa energía primaria. Es decir, esos 1.000 millones de habitantes que más o menos son los países de la OCDE, son esos 51%, dejando un 49% para Asia OCDE, que consumen el 8%, China e India el 20%, estos dos países solamente, y el resto del mundo el 29%. Ahora, si esto es así, la foto fija del año 2006, me gustaría sobre eso comentar un poco cómo han sido las tasas de crecimiento mundiales de energía. La demanda mundial energética creció un 2,4% en el año 2006, comparado con un 3,2% en el año 2005. Es decir, hemos generado más riqueza a nivel mundial y hemos consumido menos energía proporcionalmente. Es decir, lo que es curioso es cómo han contribuido las diversas fuerzas. Es decir, el petróleo, por ejemplo, la demanda de petróleo ha crecido solamente el 0,7%, a pesar de representar el 36%, es decir, es menos de la mitad del crecimiento de los últimos 10 años. El gas natural ha crecido el 2,5% a nivel mundial, su demanda, más o menos en línea con la media de los últimos 10 años de crecimiento, y el carbón el 4,5%. Curiosamente, a nivel mundial, lo que estamos diciendo es que el carbón,
está creciendo su demanda muchísimo más que la media histórica. Luego nos estamos haciendo una matriz energética cada vez más demandante del carbón. Luego hablaremos de compromiso de Kioto, pero el mundo está cada vez consumiendo más carbón, 4,5 de crecimiento frente, ojo, que representa el 28%, que no estamos hablando, y habrá que decirles a China y a India que no se consuma carbón porque contamina, porque ellos, ya veremos lo que dicen, ¿no? O sea, ese yo creo que es un elemento de reflexión. Por lo contrario, la energía nuclear ha crecido del 1,4%, su contribución, por encima también de la media de los últimos 10 años. Como idea, es decir, los únicos que han crecido por la media del crecimiento de los últimos 10 años han sido el carbón y la nuclear y el petróleo en franca decadencia. Aún así todo, bueno, ya sabéis, pues el margen o precios que hemos tenido, de precios de crudo alto, que van a seguir siendo altos, $66 en promedio, y no me voy a centrar sobre eso. Si ahora esa energía focalizamos en petróleo, ¿qué existen reservas probadas? Entendiendo reservas probadas la